La idea entonces sería subir esta presentación y que otras personas también se pudieran beneficiar. Así que les quiero dar la bienvenida a todas y a todos a este webinar que se llama Dale una nota a Luma. Mi nombre es Amy Horta Rivera, soy de la coordinadora de Política Pública Ambiental del Puente Enlace Latino de Acción Climática y hoy voy a estar en calidad de moderadora en esta conversación. Así que les agradezco de manera infinita el que hayan sacado de su tiempo para conocer sobre las métricas de desempeño que está proponiendo Luma. Y vamos a estar conversando sobre lo que implican estas métricas para el sistema eléctrico de Puerto Rico, cuáles son las métricas que el negociado de energía le está solicitando a Luma y cuáles métricas nosotros como sociedad civil podemos impulsar para que no solamente se evalúe su desempeño, sino que también se logre evaluar y establecer penalidades cuando el desempeño pues, no sea suficiente y no esté brindando un servicio eléctrico estable, limpio y económico. Hoy vamos a tener a 3 panelistas. Vamos a tener a Lorena Vélez, quien es abogada de la organización Earth Justice. Lorena, saluda por ahí. Y quien ha estado apoyando en los procesos administrativos en el negociado de energía. También vamos a tener a Agustín Irizarry, quien es ingeniero eléctrico y profesor de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, y quien también colabora con la coalición de Queremos Sol. Gabriel Meléndez Cardona, quien recientemente se unió al puente como abogado gracias a la subvención de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia. Por último, tenemos a Ana Correa, que es asistente de litigio en Earth Justice, quien no va a estar como panelista el día de hoy, pues está un poquito enferma, pero nos va a estar apoyando en este webinar y quería nombrarla por el apoyo que hemos recibido también junto a Lorena. Así que voy rápidamente a hablarles sobre las normas. Les voy a hacer un poquito de share screen aquí. Un segundito. Las normas del webinar, cuidar el espacio colectivo, y esto se hace manteniendo el micrófono apagado en todo momento hasta al finalizar en el área de sesión de las preguntas. Practique el autocuidado cuando sienta que lo necesite, si usted tiene que ir al baño, y esto incluye a los panelistas también. Tomen agua, que hace mucho calor en estos días, así que hay que mantenernos hidratados. Puede hacer preguntas en el chat o pedir un turno al final. Al final vamos a tener una sesión de preguntas. Yo voy a estar apuntando todas las preguntas y poderlas hacer a los panelistas. Dejar espacio para que todas las personas puedan participar y ser conscientes del tiempo. La idea es que podamos terminar toda la sesión en 1:30. Así que hasta las 10:30 para aprovechar el tiempo. Estamos haciendo el proceso de bienvenida, esta es la agenda. Primero vamos a empezar con Lorena hablando sobre las vistas y el periodo de comentarios. Luego vamos a tener a Agustín, que nos va a hablar sobre las métricas de desempeño de Luma. Y luego a Gabriel, que nos va a hacer el call to action para que haya participación ciudadana de nosotros, que es un proceso bien importante. Y muchas veces no nos enteramos de cuándo estos procesos se están dando y él tiene muy buena información para que nos ayude a participar. Y al final vamos a tener esa sesión de preguntas y respuestas, así que en cualquier momento ustedes pueden colocar las preguntas en el chat y yo estaré apuntándolas para hacerlas al final. Y ahora, Lorena, te paso el piso, así que en cualquier momento puedes comenzar. Gracias, Amy. Hola, buenos días. Yo les voy a estar hablando de lo que son las vistas públicas y cómo pues, participar de ellas. Lo primero que deben de tener en mente es que las vistas públicas pues, son el mecanismo mediante el cual se les permite a las ciudadanas y a los ciudadanos o a grupos particulares presentar sus opiniones y experiencias a los funcionarios con respecto a un reglamento, una ley o un tema en particular. A través de las vistas se promueve que las ciudadanas y los ciudadanos o los grupos incidan en los procesos públicos mediante la participación democrática. Entonces, los elementos claves de las vistas públicas, ¿verdad? Es que se promueve la comunicación, toda vez que pues, las personas le pueden comunicar al ente público su pensamiento, ya sea individual o colectivo, sobre un asunto particular.
Se promueve también la información de parte del gobierno, ya que a través de las vistas pues, pueden educar a la ciudadanía sobre su propuesta y esto puede ser seguido de una sesión de preguntas y respuestas. También se promueve el aprendizaje, ya que los ciudadanos también pues, pueden educar a los organismos públicos sobre un proyecto de ley, reglamento, ordenanza y cómo les afecta. Entonces ahí entra un poco pues el elemento de la retroalimentación, ya que pues también se le puede dar información sobre el desempeño de ese organismo. Y pues ya que tenemos un poco lo que son las vistas, pues vamos a hablar de ellas en el contexto del negociado de energía de Puerto Rico. Lo primero que quiero que tengan en mente, que es el negociado de energía de Puerto Rico, pues el negociado es el ente regulador con jurisdicción sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y cualquier otra compañía que brinde servicios eléctricos, que en este caso pues es LUMA. Y pues el negociado es creado mediante una ley que le faculta para crear la política pública necesaria para tener un sistema eléctrico pues confiable y estable. Y asimismo, pues también le faculta para desarrollar e implementar mecanismos de incentivos necesarios que le permitan lograr una política pública energética adecuada y para ello, pues pueden establecer incentivos y penalidades que se basan en el desempeño de la compañía, que pues es un poco lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, pues uno de los reglamentos del negociado, ellos tienen varios, pero uno en particular dispone que a su discreción ellos pueden calendarizar una o más vistas públicas para proveerle al público la oportunidad de presentar sus testimonios o comentarios sobre el procedimiento inicial que se estará dando para establecer las métricas, los objetivos e incentivos financieros y procedimientos anuales. Las vistas públicas, pues, por norma general, son a discreción del organismo administrativo. Entonces, pues cuando uno va a ver si se van a dar vistas, usualmente pues se anuncian en la página del negociado de Puerto Rico, hay una pestaña que dice eventos y ahí pueden entrar y todavía las del LUMA, no sé, las de este procedimiento particular no se han anunciado, así que pues hay que estar pendientes y por lo general los turnos para, si lo vas a hacer hablando ante los comisionados son de 20 minutos, así que un poco se recomienda que las ponencias no tengan más de 10 páginas para que puedas, ¿verdad?, hablar pausadamente y no tengas que apurarte leyéndolo todo. Entonces, pues, ¿cómo puedo participar? Pues hay dos maneras. Puedes someter comentarios por escrito, ya sea en español o en inglés, con relación a las métricas y cómo afectan tu experiencia con la utilidad y el procedimiento, pues como consumidor, o tal vez puede ser que tienes además un conocimiento particular en ingeniería o en economía, y pues quieres someter tu conocimiento ante el negociado y pues lo puedes hacer por escrito. No hay un límite en la longitud de esos comentarios y se pueden enviar por correo electrónico o los pueden entregar personalmente ante las oficinas del negociado que están en Atorrey, en la avenida Luis Muñoz Rivera, perdón. Entonces puedes participar verbalmente también y esto se hace frente a los comisionados del negociado de energía, pero por la pandemia durante los últimos 2 años pues se han hecho virtualmente a través de la plataforma de Microsoft Teams. Y pues ahí es que, como les mencioné ahorita, el negociado tiende a dar un tiempo límite, podría ser 5 minutos, como podría ser 20 minutos por grupo, que es lo usual. Y entonces, pues, te tienes que inscribir con anticipación, lo puedes hacer por correo electrónico o llamando al negociado. Y pues ahí es sumamente importante que revises tu conexión de internet, que el micrófono esté listo, porque pues suelen ser un poco pues estrictos con el turno, así que pues para asegurar que la participación se dé en el tiempo debido, pues se recomienda eso. Y a modo de sugerencia, si van a escribir los comentarios o van a exponer, es pues comunicar la experiencia auténtica. Creo que todos tenemos varias historias con Luma, y no tienen que cubrir todas las métricas que se discuten, sino pueden de manera genuina comunicar cómo ha sido su interacción como consumidor con el ente Luma, cómo han estado recibiendo el servicio, etc. Y pues este espacio es un espacio que fomenta la participación ciudadana y de manera que el negociado pues, puede obtener información directa al insumo de la ciudadanía acerca del desempeño de Luma y así pues
se espera que pueda establecer y ejercer métricas apropiadas que no solamente le sirvan a Luma, sino que a la ciudadanía en su totalidad. Y pues eso es como abuelo de pájaro, lo que son las vistas públicas. Más adelante les van a explicar cómo hacer los comentarios. Así que, Gracias, Lorena. Antes que continuemos, yo tengo una pregunta. Okay. Sé que este proceso, o sea, la razón por la que estamos haciendo este webinar, a pesar de que no tenemos una fecha específica de cuándo van a ser las vistas, si nos puedes explicar por qué. Claro, sí, las vistas se supone que fuesen ahora en mayo. El negociado cuando inició el procedimiento, que es un procedimiento adjudicativo contra Luma, y nosotros pues somos interventores representando a varias organizaciones sin fines de lucro, entre ellas el Puente. Pues el negociado estableció un calendario que a través del tiempo se ha ido modificando según se presentan mociones, se piden incluir otras cosas, otros temas en el procedimiento, y pues había como un backlog de emociones que el negociado aún no ha podido evaluar, así que decidió posponer las vistas públicas hasta nuevo aviso, pues, y por eso pues no tenemos fecha todavía, pero es importante pues que estén atentos porque pues Luma sigue ahí, así que pues no es muy temprano todavía para empezar a recopilar información y saber cómo participar. Y el periodo de comentarios había abierto ya desde febrero, así que en cualquier momento las personas pueden comentar, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Lorena, por esa información. Sé que hay algunas personas de las que estamos aquí que somos del grupo de interventores, si no me equivoco, y eso a lo mejor lo podamos hablar más adelante. Los grupos que ya están interviniendo en el proceso, las organizaciones como tal, no pueden escribir comentarios porque ya están participando, pero sí nosotros de carácter individual, sí lo podemos hacer porque somos ciudadanos y padecemos de las situaciones, así que podemos participar. Agustín, te estoy haciendo co-host en este momento, así que déjame saber si puedes presentar o cuando vayas a presentar el problema. ¿Me escuchan ahora? Sí. Saludos. Vamos a hablar un poco de las métricas de desempeño que tiene el contrato de Luma y de las métricas, lo que exige la ley en Puerto Rico, del proceso que está creándose, que está en proceso, que está ocurriendo en la Ciudad de Energía, y cuáles son las métricas que nosotros hemos propuesto que deben utilizarse para medir el desempeño de Luma. Lo primero que tenemos que decir es que el contrato que rige el trabajo de Luma es malísimo para Puerto Rico. El contrato parece ser que lo escribió Luma y lo firmó el gobierno sin ninguna supervisión. Aunque la ley que crea el concepto de un concesionario, ¿verdad? El concepto mismo de un concesionario es bien difícil de entender. El gobierno de Puerto Rico en un momento decidió que iba a vender la compañía eléctrica. Entonces FEMA le contestó que si la vendía, cuando pasara el próximo huracán no cogía ni un peso, porque las compañías privadas no cogen dinero de FEMA. Ahí el gobierno reculea y decide hacer un concesionario, como si ser un concesionario como el que vende maní en el parque de pelota, ¿no? Entonces es difícil entender el concepto de un concesionario para un servicio esencial. De cualquier forma, existen empresas privadas que dan servicio eléctrico en muchas partes del mundo, y siempre están muy reguladas, nunca están no reguladas. Luma entiende que porque tiene un contrato, su contrato es lo único que domina el desempeño de Luma. Y ese contrato, cuando uno lo lee, lo que establece claramente es que si Luma tuviera mucho éxito, un éxito excelente, llevando a cabo todo lo que describe el contrato, nosotros en Puerto Rico terminamos con un servicio eléctrico del siglo XX. En efecto, Luma, cuando uno no lo dice en esas palabras, pero cuando uno mira lo que describe Luma en ese contrato, es la autoridad de las fuentes fluviales, que nos sirvió muy bien en el siglo pasado, pero ciertamente no es una compañía del siglo XXI, no es una compañía que nos permita tener un servicio que, como dice la ley en Puerto Rico, sea moderno, sostenible, confiable,
eficiente, costo efectivo, y quizás lo más importante para nosotros después de la experiencia del huracán María es que sea resiliente. Nada de eso se obtiene con el contrato de Luma tal como existe. Entonces existen leyes en Puerto Rico que obligan al negociado de energía a establecer una estructura basada en desempeño, donde se mida si el que opera la red eléctrica alcanza unas expectativas mínimas, que defina claramente cuál es en qué espacio está haciendo correctamente su trabajo, y cuando hace un desempeño excelente, cuando alcanza metas difíciles de alcanzar, dice la ley, habla en esos términos, cuando se llega a alcanzar metas que son difíciles de alcanzar, entonces en esas circunstancias amerita darle un bono. Sin embargo, el contrato que tiene Luma y que Luma defiende a capa y espada, y que también la Junta de Control Fiscal dice que es el mejor contrato que hay en bajo el sol, no habla nada de eso. Voy a presentarles un gráfico que creo que les ayuda a entender qué es lo que estamos tratando de explicar. En la compensación actual, ¿me dejan saber si la imagen se ve completa? Sí, la podemos ver. Muy bien. Disculpen porque está escrito en inglés, lo hice para un informe y no lo traduje para esta presentación. En la compensación, de acuerdo al contrato de Luma, sin hacer ningún esfuerzo, quedándose en el fondo de la escalera, sin moverse, recibe un pago fijo cuantioso. Luma recibe unos 60 millones de compensación en pago fijo, no importa lo que pase. En Puerto Rico no hay electricidad y Luma cobra 60 millones. Si usted la electricidad suya todo el tiempo el televisor parpadea, se le daña la nevera, hay electricidad por la mañana y por la tarde no importa. Luma recibe un pago fijo. Con un esfuerzo mínimo, comienza a tener incentivos, comienza a tener bonos. De hecho, el contrato de Luma plantea que hay unos renglones que si las cosas no se ponen peores, ellos cogen un bono. Yo nunca he tenido un contrato donde me den un bono por no dañar las cosas. Por no dañar las cosas. Entonces, con algún esfuerzo, él recibe el máximo del bono. Luma reclama que esta estructura de compensación es excelente y que además de eso existe una penalidad en ese contrato, y esa penalidad en ese contrato es que ese contrato se puede cancelar. Sin embargo, el contrato no le dice que si Luma tiene un desempeño terrible durante 3 años corridos, entonces se puede cancelar el contrato. Así que tendríamos que tener una situación verdaderamente desastrosa para que haya una cancelación de contrato. Esto, por supuesto, no está alineado con la ley. En Puerto Rico no está alineado con lo que es un programa de incentivo basado en desempeño, y ciertamente nada tiene que ver con lo que nosotros creemos que debe ser la estructura de compensación para Luma. Nosotros pensamos que la estructura debe ser como esta, donde si tú no haces ningún esfuerzo, se te cancela el contrato y tú ni siquiera cobres el llamado pago fijo. No debe existir un pago fijo. El pago completo de Luma debe estar basado en su desempeño. Así que si tienes un esfuerzo menor, te moviste del escalón, llegaste a la escalera, te moviste al primer escalón, ahí debes recibir compensación, pero ni siquiera una porción completa del pago fijo. Debería eliminarse una porción significativa del pago fijo y debería mostrar razón por la cual no debemos cancelarte el contrato. Si sigues haciendo un poco de esfuerzo, pero todavía el esfuerzo es insuficiente, todavía debes tener una penalidad en el cargo fijo, no debes cobrar completo. Cuando llegues a la zona del desempeño esperado, el desempeño esperado es el desempeño que es lo que te contratamos para que hagas. Por lo tanto, deberías recibir simplemente el pago base, el salario por el trabajo que se supone que estés haciendo, ¿no? Y después que llegas a unas métricas mínimas que se llaman, en inglés se llaman gating performance metrics, cuando llegas a un lugar donde ya estás haciendo más de lo que es básico, ahí puedes tener un incentivo. Y finalmente, cuando llegas a un escalón, al escalón superior, cumpliste la trayectoria en la escalera, cuando tienes un desempeño excelente, donde te ubicas usualmente en los Estados Unidos, cuando se hacen estas comparaciones, tú tienes que estar dando un servicio que te ponga en la categoría del 10% superior
El 9 de cada 10 empresas de electricidad lo hacen peor que tú. Tú lo haces por encima de todos los demás. En esos casos, entonces, sí, cuando alcanzas métricas, cuando alcanzas condiciones difíciles de alcanzar, entonces puedes aspirar a tener un bono. Y eso es lo que decimos que debe hacer Luma. Luma no debe tener un contrato como el que tiene, donde no existen las penalidades, solamente existen bonos en el contrato de Luma. No hay ninguna necesidad de apoyar un pago fijo cuando las métricas de desempeño exigen que tú recibas compensación solo cuando llegas al punto en que estás haciendo un trabajo efectivo. Creemos que el negociador de energía tiene que producir un proceso participativo, de suerte que las personas puedan informar al negociado de las cosas que no le informa Luma. Actualmente Luma rinde informes y no hay un monitoreo independiente de lo que Luma reporta o informa en esos papeles, en esos documentos que le somete al negociador de energía. No hay un proceso participativo ni para examinar lo que recibe el negociado, ni para cotejar que los informes son correctos. No hay un monitoreo independiente. Creemos que hay necesidad urgente de añadir penalidades a esa estructura de compensación que tiene Luma y no debería tener, por supuesto, bonos por hacer lo mínimo. Por ejemplo, Luma reclama que debe de recibir un bono por mantenerse en presupuesto. O sea, si ellos no gastan más de lo que se supone que gasten en la operación del sistema eléctrico, pues deberían tener un bono. La realidad es que si no alcanzan las eficiencias y las ganancias que se proyectaban que se iban a obtener al privatizar el servicio, pues entonces no deberían recibir absolutamente ningún bono. Sabemos que Luma está operando en déficit desde que entró, a pesar de que nosotros le pasamos un fondo de $1.000 millones para que accediera a aceptar la operación del sistema eléctrico. Hay otros bonos en el contrato de Luma que son bastante perversos. Por ejemplo, ellos quieren un bono por cumplir lo mínimo de seguridad laboral. O sea, si nadie muere en el trabajo, ellos quieren un bono. Y las leyes de seguridad laboral son eso, son leyes y son mínimos. Tú tienes que cumplir con las leyes de seguridad laboral. Nadie recibe un cheque en su casa por guiar por la carretera sin comerse la luz roja ni parar los pares. O sea, a ti no te dan un bono por obedecer las leyes de tránsito. Pues Luma no debería recibir un bono por tener una estructura laboral que provea seguridad a los empleados que trabajan allí. Otra cosa interesantísima del contrato de Luma, ese contrato que tanto celebra el gobierno, nada habla de la seguridad ciudadana. Sí, Luma quería, en el principio, que lo recordarán, quería inmunidad absoluta. Si un camión de Luma le fallaban los frenos y atropellaba a alguien, que no pudieran demandar a Luma. Que si se caen las líneas eléctricas, se caen encima de una casa y ocasiona un fuego y se pierde la casa y muere el que está dentro de la casa, Luma no puede ser demandada. Eso fue lo que solicitó Luma para entrar dando servicio. Así que imagínense lo que menciona ese contrato con relación a la seguridad ciudadana. Menciona absolutamente cero. No existe ninguna métrica de seguridad ciudadana. Si en Puerto Rico hay 100, 200 accidentes asociados al sistema eléctrico de Puerto Rico, Luma todavía cobra un bono, ¿okay? Porque insiste en que en su contrato está todo y que todo lo que hay que medir está allí. Nosotros le presentamos al negociador de energía que deberían existir unos mínimos atados a seguridad laboral y a seguridad ciudadana que no son negociables y que deben prevalecer sobre cualquier otro criterio a la hora de determinar si se le da o no se le da bonos a Luma. Otras métricas que hemos visto en otros contratos. Hay un contrato que aquí se menciona mucho, que es el contrato de la privatización del Long Island Power Authority, LIPA. Y en el contrato de LIPA, el contrato original era malísimo, igual que el de Luma, y la gente, el regulador en Long Island se sentó con el contrato y obligó a las partes a que volvieran a renegociar ese contrato. Y al obligar a las partes a renegociar el contrato, cambió significativamente. Muchas de las métricas que aparecen allí nosotros las proponemos para este contrato. Por ejemplo, las métricas de desempeño que tienen que ver con categorías. Unas categorías que impiden que tú cobres bonos si no cumples con los mínimos.
Una que mencioné ya es la de seguridad ciudadana y seguridad laboral. Otra categoría que debería existir son las categorías que provocan que se te cancele el contrato. Si tú no eres capaz de controlar tus gastos, si tú no eres capaz de mantener una confiabilidad en el servicio eléctrico, debería poderse cancelar el contrato. O sea, el concepto de que Luma puede pasar, tenemos que pasar 3 años terribles con Luma para entonces considerar una cancelación de contrato, ciertamente está muy lejos de lo que es una métrica de desempeño. Luma debería estar expuesta a sanciones en el pago fijo. El concepto del pago fijo es detrimental para el desarrollo de un sistema como lo describe la ley. Así que, para un poco redondear, ahí, y no he entrado todavía en nada que tiene que ver con lo que es la calidad del servicio. Por ejemplo, desde que Luma asume el control del sistema eléctrico, estamos monitoreando voltajes excesivos en los sistemas de distribución, donde se supone que el voltaje que llega a tu casa es de 120 a 240 voltios. Vamos a usar el 120, que es lo que se conectan normalmente casi todas las cargas. Por regla, eso no puede excederse del 5% de ese 120, que son 6 voltios. O sea que el máximo de voltaje que tú deberías tener en donde tú enchufas el televisor, la computadora, son 126 voltios. Y el mínimo es 5% por debajo también. O sea que son 6 voltios menos de 120, son 114 voltios. O sea, realmente las compañías eléctricas tratan de mantener tu voltaje entre 115 y 125 voltios. Nosotros rutinariamente estamos viendo 140, 145 voltios en sistemas residenciales. Esto aparte de las interrupciones y aparte de cómo fluctúa ese voltaje desde las horas del día a horas de la tarde. Eso causa enormes problemas, aumenta las pérdidas, aumenta el deterioro en los conductores eléctricos, en los enseres. Hay cero métrica de lo que se llama la calidad de la potencia eléctrica en el contrato de Luma. Proponemos que eso tiene que incorporarse en las métricas de desempeño, porque no hay forma de alcanzar un servicio eléctrico del siglo XXI sin esas métricas. Finalmente, el tema de resiliencia, que es quizás el más que nos preocupa de todos estos procesos que estamos haciendo. Aquí se habló con mucho énfasis de que se iba a privatizar el sistema eléctrico para que tuviésemos un sistema eléctrico confiable, donde cuando tengamos un huracán no tengamos que esperar meses o semanas para recibir otra vez el servicio de electricidad. La única forma de que haya un sistema eléctrico resiliente a nivel residencial es usando tecnología del siglo XXI. Y esos son sistemas solares fotovoltaicos instalados en los techos, bien instalados en los techos, con almacenamiento de energía, con baterías, que es la tecnología que ahora mismo está más barata, pero habrá otras en el futuro. Luma no habla de eso, no habla de eficiencia energética, no hay métricas para reducir el consumo de electricidad, para controlar el consumo de electricidad, no hay métricas para el despliegue efectivo de sistemas solares distribuidos en techos con baterías. Y el negociado de energía exige de parte de Luma un plan de esa naturaleza. Nada hemos visto de Luma. Con relación a eso, Luma se aferra a su contrato. Y nosotros aparentemente vamos a tener que pasar por en vez de una transformación, un retroceso tecnológico, donde ahora el contrato de Luma nos lleve a una compañía eléctrica del siglo XX, cuando nosotros necesitamos un servicio eléctrico del siglo XXI. Voy a parar aquí, aunque pudiera decir muchas cosas más, pero quiero que los demás tengan la oportunidad de participar. Gracias, Agustín. Yo tengo una pregunta rápidamente. Si estas métricas, ahora mismo, bueno, la primera pregunta, ahora mismo Luma está recibiendo bonos o se está esperando que este proceso termine para entonces establecer cuáles son los bonos que ellos van a recibir. Yo estoy convencido que al final de acuérdate que Luma lleva 2 años en Puerto Rico. Ellos empezaron el 21, el 1 de julio, que hubo un gran incendio en Monacillo, que Luma se lo achacó a terrorismo y que nunca hemos visto información sobre qué pasó allí. Ahora el negociado sacó un informe que dice que todo es confidencial y que no se puede saber nada de lo que ocurrió allí, y no dice ni que Luma tiene culpa o que no tiene culpa. Luma pasó un año completo cobrando
preparándose para asumir el control del sistema eléctrico. Y el día que lo cogió, tuvimos ese incendio. Después de eso hemos visto deterioro significativo en el servicio y hemos visto otros graves problemas y apagones. Luma todavía no ha tenido el valor de ir al negociado de energía a pedir que se le paguen todos los bonos que dice el contrato. Pero yo creo que eso es un asunto de tiempo. Tan pronto se cumpla ahora el año completo de servicio en julio, yo esperaría que Luma aparezca con una factura diciendo el contrato mío dice que yo puedo ganarme un bono, estas son las métricas que dice el contrato, cosas como por ejemplo esto no se dañó más, pues me tienes que dar un bono, esto no se dañó más, me tienes que dar un bono. Así que no han pasado esa factura, pero yo la estoy esperando ahora en julio. O sea, que tendríamos que ver qué es lo que ocurre y entonces tan pronto. ¿Y eso, qué hace el negociado? Porque otra cosa interesantísima aquí es que el que aprueba la factura de Luma es AFAF, ISCOR 3, ni siquiera es la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. El negociado de energía es un poco extraño cómo es que supervisa el contrato de Luma. O sea, aquí la agencia de gobierno que supervisa el contrato de Luma, de acuerdo al contrato, es una agencia que no tiene ninguna experiencia en manejo del sistema eléctrico, no tiene ningún presupuesto para monitorear. Luma tiene, además del costo fijo que te había mencionado, creo que son unos 5 millones mensuales, ellos someten facturas que en el pasado excedían los 7, 8 millones mensuales que eran atadas a costos variables. Costos variables son pasajes, hoteles, comidas, todos los costos de los ejecutivos de Luma. Pues tendríamos que estar pendientes en cuanto, ¿verdad? Si Luma ahora se atreve a enviar esa factura, ¿no? Con el servicio que no ha sido tan bueno, y entonces poder nosotros también responder. Entonces, ahora mismo, en tu carácter, ¿verdad? Con el conocimiento que tú tienes, Agustín, en todos los años trabajando con el sistema eléctrico, si ahora mismo esas métricas que tú estabas hablando que se deberían de trabajar acá en Puerto Rico e imponérselas a Luma, si ahora mismo esas métricas estuvieran establecidas, que se hubieran aprobado a través del negociado de energía, ¿Luma estaría recibiendo bonos o estaría recibiendo penalidades? Penalidades. En este momento el desempeño de Luma lo único que amerita son penalidades. Yo tengo que enfatizar que nosotros estamos hablando de Luma porque Luma es el operador del sistema eléctrico, pero desde la universidad, y yo hablo aquí en mi carácter personal, no hablo como profesor universitario, aunque ese es mi trabajo, nosotros hemos exigido este tipo de desempeño de cualquier operador. Cuando la Autoridad Eléctrica era el operador, le exigíamos lo mismo. Queríamos que tuviésemos un sistema eléctrico resiliente, que fuera compatible con la tecnología que tenemos disponible hoy en el siglo XXI. Y este reclamo no se le hacía exclusivamente a Luma. En este caso, Luma, encima de que recibe una compensación extraordinaria por hacer un mal trabajo, pues tiene el descaro de decir una y otra vez, ella y sus peritos, que no hay forma de llegar al siglo XXI sin volver y pasar por el siglo XX, cosa que es absurda. Eso es como si le dijeran a usted no puede comprarse un celular, usted tiene que primero tener en la casa suya una línea fija de las de antes, con un teléfono de esos que rotaban, y después que usted tenga uno de esos en su casa, entonces usted puede coger un celular, porque no le puedo vender el celular, pues necesita primero la otra línea. Eso es absurdo. Pero ese es el reclamo de Luma actualmente ante el negociado de energía, y eso es lo que dicen sus peritos cuando se le dice que queremos un sistema eléctrico XXI. Ellos dicen, no, primero hay que tener el del siglo XX. Y eso yo creo que me lleva ahora a lo que Gabriel va a estar hablando, que es la participación ciudadana, porque nosotros, desde que llegó Luma, hemos estado sufriendo de diferentes apagones. Yo de manera personal he sufrido, es verdad que siempre se me va la luz, puede ser una vez en semana, o sea, realmente no es un sistema estable el que estamos teniendo, de que al menos una vez en semana, por varios minutos, 15, 30 minutos, una hora, perdamos el servicio eléctrico. Y desde el puente hemos tenido que varias compañeras de trabajo también han perdido su servicio eléctrico, y eso afecta el trabajo que nosotros estamos haciendo acá. Y esto hablando desde el impacto personal y el impacto al trabajo que hemos tenido, y todos nosotros de alguna manera u otra lo hemos tenido, y esto sin contar las personas que se encuentran en los famosos bolsillos
que yo tengo una de mis amigas, está en esos famosos bolsillos que no, todo el mundo recibe el servicio eléctrico, pero hay cierta cantidad de personas en Puerto Rico que muchas veces hasta duplica el tiempo que les llega el servicio eléctrico. Así que esa es la realidad en que nosotros estamos viviendo. Como dice Agustín, necesitamos un sistema eléctrico del siglo XXI. Nosotros en Queremos Sol promocionamos la energía renovable en techos. Ese no es el tema de hoy, pero un poco para las personas que no conozcan de Queremos Sol. Y entonces es por esta razón que nosotros ya tenemos una voz, ¿no? Y nosotros queremos facilitar el proceso de que ustedes puedan expresarse ante el negociado de energía sobre cómo ustedes se han estado sintiendo con este servicio y poder apoyar estas recomendaciones que está haciendo Agustín para nosotros poder poner unas métricas de desempeño que vayan acorde al servicio que nosotros necesitamos. Así que le doy el piso a Gabriel, que nos va a estar hablando sobre cómo podemos participar, que él creó una ponencia bien chévere. Así que Gabriel, te voy a dar las preguntas. Sé que alguien está haciendo preguntas, por favor, sigan, les recomiendo que sigan haciendo sus preguntas a través del chat y ya mismito vamos, una vez termine Gabriel, vamos entonces a entrar en la sesión de preguntas y respuestas. Gabriel, déjame hacerte co-host. Ok, verifica si puedes hacer compartir la pantalla. Ok, voy a intentarlo ahora. Entonces, buenos días a todos y todas. Vamos a estar aquí, déjame subir la presentación, el Word, Screen Share. Entonces, me dicen si lo pueden ver. Sí, Gabriel. Ok, perfecto. Entonces, nada, este comentario público modelo para la participación ciudadana, lo voy a ver aquí completo, en la evaluación de las métricas de desempeño de Luma. Este fue un borrador que hicimos, un comentario modelo con la ayuda del Justice y con sacando información del testimonio de Agustín Rizal y de Manuel Alameda. Así que nada, voy a ir viendo página por página, explicando las áreas y cómo este un documento va a ser público y se va a compartir con ustedes para que entonces ustedes tengan acceso a él y puedan modificarlo y hacer uso de él. El comentario se envía por correo electrónico, como mencionó Lorena, también se pudiese entregar de manera física. Por lo general se envía a este correo electrónico comentarios@energia.pr.gov y en el área de asuntos subject, entonces escribiríamos public comments on Luma's revised request, case number y ahí está, NPR-AP 2020-0025. Originalmente utilizamos unos comentarios anteriores que teníamos, se habían utilizado para el proceso de la deuda. Mira Lorena aquí, yo parece que... Ay. Entonces, entrarle, mira ese. Lorraine Miranda, exacto. Ok, ya, gracias. No hay problema. Como estaba mencionando, nada, en este caso, esta es la primera parte de lo que vendría siendo ya la carta. Se envía vía correo electrónico a la atención del licenciado Edison Áviles Delis, que es el presidente del negociado de energía de Puerto Rico. Arriba, déjame eliminar esto. No me deja, ok. El asunto, como mencioné, vista pública, comentario público en el caso número NPR-AP. Entonces procederíamos con la parte de lo que es la fecha, la hora, el lugar de la vista pública. Son como formalidades realmente como cualquier carta que hagamos. Empezamos con la introducción de uno mismo, dónde vivo y quién más vive conmigo. Por ejemplo, en este caso, saludo a Edison, saludo a quien pueda interesarle, a quien dirige la carta. En este caso, pues mi nombre es Gabriel Meléndez, soy residente de San Juan, he vivido en Puerto Rico por 25 años. Pues, y continúas con tu descripción, que si yo soy un abogado o soy X o Y persona, mi profesión, lo que quiera, la información que quiera incluir. Sí. Gabriel, discúlpame que te interrumpa. En la parte de abajo del documento de Word,
está saliendo como si fuera libro. Le puedes dar, yo creo que clic al que está en el medio, a ver si se puede ver como una sola página. Sí, se puede ver como una Ahí, ahora, perfecto, gracias. Entonces, está por aquí. Si vives con alguien, con tu familia, con tu mamá, con mi hijo, o sea, obviamente estos son ya detalles personales que cada cual va a ir llenando con su información, que varía las circunstancias, obviamente. Si es miembro de alguna organización, este es el momento de dejarlo saber. Soy miembro de X o Y organización, el nombre de la organización que representa, y si está en alguna calidad en particular, si ya fuera director, coordinador, secretario, you name it. Esta organización, entonces explicar brevemente cuál es la misión del grupo o la organización, si se dedica a la conservación ambiental, por ejemplo, si fuese el puente, pues el puente se dedica a asuntos de justicia climática, con énfasis en asuntos de energía, y así por el estilo. Obviamente depende de la organización, es la misión que usted va a incluir. Obviamente los pongo ahí entre paréntesis y están subrayados porque es para que usted llene en blanco en el momento en que usted tenga ya este documento en sus manos. Explicar por qué razón está aquí. En este caso, pues me encuentro aquí el día de hoy para aprovechar esta oportunidad y comunicarle al negociado de energía lo importante que es para mí o nosotros, en el caso de que esté hablando en nombre de otras personas, el asegurarnos de que se establezcan y apliquen al uno unas métricas de desempeño que estén de acorde con lo que es un sistema energético del siglo XXI. Es decir, esto para mí significa que, entonces aquí usted llena este blanco, vamos a dar algunas sugerencias, pero de nuevo, aquí entonces usted puede traer su experiencia y qué es lo que significa para usted. Por eso está escrito de esa manera, para que entonces usted pueda expresarse y exponer todo lo que significa para usted, que entonces vamos a decir que se tomen en cuenta las conexiones de sistemas energéticos de generación mediante energía solar en techos de residencia, que se añadan métricas sobre el desempeño en la seguridad ciudadana, y por ahí para abajo pues es cuestión de ponerse de brainstorm y saber qué es lo que uno quiere, el mensaje que uno quiere llevar. Aquí tenemos una sugerencia. Por lo general siempre comenzamos esta primera parte, lo que es la exposición de los hechos. El cuerpo de la ponencia debe comenzar con una afirmación general deliberada que sintetice su tema, seguido de los hechos y prueba que confirme esta información. De nuevo, una afirmación general de qué es lo que está, voy a emitir aquí. Se me fue, ok. Una afirmación general deliberada que sintetice su tema y lo que quiere llevar, el mensaje que quiere llevar, los hechos, que en este caso sería pues lo que está ocurriendo actualmente con Luma, o su experiencia. Por ejemplo, pues los hechos han sido que a mí se me ha ido la luz 10 veces en una semana, pues dar un ejemplo, 5 veces. Usted expone los hechos, entonces incluye pruebas que confirmen esta información. En este caso, la prueba que estamos utilizando son los testimonios de Agustín y de Manuel, pues porque son los expertos en estos temas y entendemos que en su testimonio, o sea, por lo menos yo entiendo que no puedo explicarlo de mejor manera que ellos, que son los expertos, así que utilizo el lenguaje y el conocimiento de ellos y lo traigo aquí lo traigo a la mesa mediante esta carta. Aquí un ejemplo: entendemos que dicho proceso de evaluación no ha sido lo suficientemente abierto, transparente y no ha contemplado una participación ciudadana efectiva. Veamos por qué. Eso es todavía tipo sugerencia. Aquí vendríamos entonces a lo que mencioné, esa primera parte, explicar cómo ha sido su servicio eléctrico desde que llegó Luma a manejar el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico. La experiencia con la operación del sistema eléctrico de parte de Luma durante este último año ha sido, aquí entonces que usted provee ejemplos y experiencias vividas. En este caso, pues yo podría decir que a mí se me ha ido la luz tantas veces por tantas horas, o se me han dañado ciertos enseres. Si usted tiene fotos de estos enseres dañados, comidas, las pudiese incluir en esta carta o ya sea en el email, porque pues este componente visual siempre ayuda un poco a ver las consecuencias de cuando estamos tiempos prolongados sin luz.
Y obviamente aquí hable su experiencia. Por ejemplo, yo vivo en San Juan, no necesariamente es la misma experiencia que estaba comentando Amy, de estas personas que viven en los bolsillos. Sabemos que las experiencias no son, aunque sean similares, no son las mismas. El servicio es aún más inestable en lo que es el centro de la isla. Y, por ejemplo, podemos ver gente que vive en las islas municipios, que, de nuevo, aún más inconsistente, más poco efectivo. Si a Luma se le aplicaran unas métricas de desempeño consonas con un sistema energético del siglo XXI, esto aquí fue básicamente un pequeño brainstorming de cómo que yo hice, tratando de apalabrarlo. De nuevo, usted puede ponerlo en sus propias palabras. Esta es cuestión de tratar de facilitarlo. Pues que las ideas que a mí me vinieron las puse en una lista aquí para que entonces usted pueda hacer eco de ellas o incluir las mismas que las que usted entienda. Luma se vería incentivado a restablecer el servicio eléctrico en menor cantidad de tiempo. De nuevo, estos son ejemplos. Hacer lo posible Luma estaría haciendo lo posible por evitar apagones y fluctuaciones de voltaje, ya que no cumplir con esta sabe que se vería penalizado. Esto a su vez redundaría en seres eléctricos dañados, menos compras dañadas, mayor accesibilidad, mejor comunicación, mejor servicio al cliente, así como menos contaminación aérea y sonora debido a la constante necesidad de encender generadores de electricidad que queman diésel o gasolina. Esto fue ideas que me vinieron a mí a la mente. Usted incluye su experiencia y cómo usted entiende que unas métricas revisadas que contemplen todo lo que ya hemos explicado, que entró en detalle Agustín, cómo afectaría el servicio. Obviamente, tratando de por decirlo así, pues convencerlos de por qué es necesario que apliquemos estas métricas y no las métricas que está proponiendo Luma. Porque obviamente la otra conclusión a la que pudiésemos llegar es que si no se aplican estas métricas, pues entonces resultaría en más enseres eléctricos dañados, más compras dañadas, menor accesibilidad, peor comunicación, cosas que todos hemos vivido. Se nos va la luz, se nos va el internet, se nos va la luz, perdemos la compra, se nos pueden dañar los enseres eléctricos con estas fluctuaciones de voltaje. Así que, y obviamente, no sé si, por lo menos mi experiencia fue alrededor aquí en el área metropolitana, luego de María, todo el mundo tenía sus generadores encendidos, obviamente pues por necesidad, y se veía como una capa de smog, de contaminación sobre el aire, la contaminación sonora de los generadores encendidos, un poquito caótico. Entonces, aquí incluimos el análisis de los expertos en energía sobre las métricas de desempeño. En específico, estamos haciendo eco de los testimonios del ingeniero Agustín Irizarry y el economista Dr. José Alameda. Ahorita le dije Manuel, me perdonan por ese detalle. De nuevo, estas son recomendaciones. En total tenemos unas 10 recomendaciones. Esto es, a modo de ejemplo, este documento se va a enviar en formato de Word para que usted pueda, si entiende que no está 100% de acuerdo con alguna de las recomendaciones, no resuena con usted la puede eliminar, como igual puede incluir recomendaciones que no estén aquí. En este caso voy a ir mencionando algunas, no voy a ir sobre todas. Por ejemplo, recomendación 1, el negociado debe considerar métricas adicionales para incentivar la transformación hacia un sistema moderno, sostenible, confiable, eficiente, costo efectivo y resiliente, como le exigen la Ley 17, la Ley 17 de 2019, la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, la Ley 120, que es la ley que crea el framework para la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, y el Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución para así lograr una red eléctrica del siglo XXI. Pudiésemos tener los otros webinars sobre la Ley 17 y la Ley 20, y nuestras diferencias con los procesos. Pero, por ejemplo, ya que la Ley 20 establece un proceso de privatización, lo ideal es que entonces sea un proceso de privatización con todas las seguridades y tomando en cuenta todos estos pormenores. Por ejemplo, si queremos un sistema de privatización que sea efectivo, o sea, donde haya competencia, donde haya entonces que pueda haber variedad de proveedores, reduzcan los costos, uno vea idealmente una reducción en el costo de la factura,
En este caso, pues pasamos de un monopolio estatal a un monopolio privado en manos de Luma, así que hay unas cosas que están en estas leyes que Luma no necesariamente está siguiendo al pie de la letra y pues, es importante que se incluyan en lo que son las métricas. Como por ejemplo en la ley 17 que habla sobre unos porcentajes de electricidad que debe ser generada mediante energías renovables, que no estamos en craso incumplimiento con eso. Tenemos recomendación segunda, recomiendo que el negociado haga que este proceso sea aún más participativo, al publicar todos los documentos del caso en español para la mejor evaluación de las métricas y para proveer una perspectiva ciudadana sobre el progreso de los objetivos trazados. Como mencionaba, en la recomendación cuarta se le debe imponer penalidades a Luma en caso de que no cumpla con cierto nivel de estabilidad en el sistema y que no cumpla con las metas de energías renovables propuestas por la ley 17 del 2019. Como mencionó Agustín, no se le deben otorgar incentivos a Luma por cumplir con el presupuesto propuesto. Al contrario, si Luma no logra mantenerse dentro de su presupuesto, se deben reducir los incentivos en las distintas categorías. Recomendación número 7, recomiendo que el negociado adopte métricas análogas a los Gating Performance Metrics, que fue lo que explicó Agustín, métricas que de no lograrse reducirían la capacidad general de recibir compensación mediante incentivos. Y las Default Performance Metrics, métricas cuyo incumplimiento otorga el derecho a terminar todo un contrato, que se encuentra en el contrato de la Long Island Power Authority con la empresa PSEG. Me corrigen cualquier cosa, pero, Agustín, pero entiendo que el Long Island Power Authority y este contrato es el que se utilizó como modelo para Luma, o por lo menos se miraba como una meta, como pues vamos a tratar de imitar este contrato que se dio en Long Island Power Authority, pues, pero que no necesariamente lo hemos seguido tampoco al pie de la letra, y para mal, no es que estemos con un mejor contrato, posiblemente estamos con un peor contrato de lo que tiene la Long Island Power Authority con la PSEG. Deben haber sanciones económicas si Luma muestra un bajo desempeño durante varios periodos de evaluación en métricas claves como seguridad pública y laboral, sostenibilidad, confiabilidad, resiliencia y servicio al cliente, de tal forma que el servicio eléctrico de Puerto Rico, aquí hubo un error, hay que corregirlo, si Luma no corrige estas deficiencias se debe terminar el contrato. El negociado debe desarrollar un programa de recompensa y penalidades, como también un mecanismo de compensación por apagones para cubrir los daños ocasionados por Luma mediante apagones, fluctuaciones de voltaje, etc. Y por último, de nuevo, algo personal, si usted entiende que hay algún punto de vista contrario, que se lo vayan a traer y usted de cierta manera pueda adelantarlo o sabe que van a mencionárselo, pues usted puede traer ese punto de vista contrario, se lo anticipa y entonces si aplica ya apropiado, pues usted lo refuta. Si no, no es necesario, usted puede concluir con terminar con sus recomendaciones y pasar a lo que es la conclusión como tal. Pero está ahí por si de nuevo usted lo quiere añadir a su ponencia, está bienvenido. Entonces ya pasamos a lo que vendría siendo la última parte, que es la conclusión. Para concluir, queremos reiterar nuestro apoyo a que se establezcan unas métricas de desempeño justas por parte del negociado y que sean con estas métricas revisadas que se mida el desempeño operacional de Luma. A diferencia de las métricas de desempeño de otras jurisdicciones, las métricas de Luma no incluyen penalidades por bajo rendimiento, algo que es especialmente problemático dado el evidente deterioro del servicio. En lo que respecta a algunas métricas, Luma propone que se les recompense por cumplir con unas funciones y expectativas de carácter básico. Cuando referimos a carácter básico, nos referimos a lo que mencionó anteriormente Agustín, que es como ese no esfuerzo, o sea, el expected performance, que es por lo que se contrata. Uno contrata a Luma con la expectativa de que cumpla con unas cosas básicas, que sí, pues proveer, operar el sistema de transmisión y distribución de la energía pues, de manera correcta o con unos estándares mínimos. Pues a eso nos referimos como la base. Una vez, en todo caso, si sobrepasas de eso, pues pudiese haber la posibilidad de que entonces reciban incentivos. En la medida que solo cumpla con
con estas expectativas de carácter básico, no hace sentido que se les recompense a Luma, porque en todo caso, pues ya ellos tienen un pago base con el que deben sostenerse. Aunque, de nuevo, ya creamos la problemática alrededor de esto, de que realmente si no estás cumpliendo con nada, no se te debería ni pagar esta suma que es base, que ya con lo que cuenta Luma, aún así corra el sistema pata arriba. De aprobarse las métricas de desempeño actualmente propuestas por Luma, nos mantendríamos con un sistema de energía eléctrica propio del siglo XX. Sin embargo, el pueblo de Puerto Rico se ha expresado y aspira a un servicio de energía eléctrica del siglo XXI con todo lo que eso implica. Finalizamos agradeciendo por su tiempo y la consideración. Obviamente, de nuevo, aclarando, esto es una conclusión que lo creamos entre el equipo. Usted puede concluir de manera diferente, puede editar este texto y eliminar las partes que entienda que no resuenan con usted o no está de acuerdo, incluir otros aspectos que a nosotros se nos pueden haber quedado. Entonces, concluye pues, como cualquier carta, firma, nombre de la persona, organización que representa, si es que está representando alguna, y el correo electrónico. Al final incluimos unas sugerencias adicionales para que a la hora de rellenar toda esta información, los espacios en blanco, usted pueda, pues se la haga más fácil y tenga unas preguntas guías con las cuales de nuevo llenar esta información. Estas son, pues, escriba su testimonio. Como mencioné, mi testimonio, aunque pueda ser similar al de ustedes, no va a ser el mismo. Cada cual vive estas experiencias de una forma específica y tiene unas dificultades que tal vez yo no necesariamente tengo. Así que, de nuevo, escriba su testimonio, sea claro y conciso a la hora de escribir o de hablar. Escriba desde el corazón, identifique a sí mismo, su conexión y su postura. Cuente su historia. Entonces, unas preguntas, por ejemplo, de cómo esto nos afecta a la hora de llenar estos espacios, pues preguntas que nos podemos hacer es cómo esto afecta a mi salud, cómo afecta a mi bolsillo, cómo afecta esto a mi familia, cómo afecta esto a mi futuro. Y hay cuestiones de equidad o justicia que te va a señalar, cómo afecta esto al medio ambiente. Y si hay alguna otra cosa única en mi historia que los comisarios deban escuchar. Quería aclarar, se me había olvidado al inicio mencionar que esto lo estamos haciendo como un comentario para que ustedes envíen por correo electrónico, pero de igual manera ustedes pudiesen llenar esto, tener esto escrito y participar de manera virtual en las vistas públicas, que como mencionamos, aún no tenemos una fecha, no se ha anunciado una fecha específica, así que no sé si creo que teníamos entendido que tal vez iba a ser como para finales de junio. No nos queda claro, puede que sí, puede que no. Pero igual usted pudiese hacer lectura de esto frente al negociado de energía, cuando hayan unas vistas públicas, a la vez que también lo envía por correo electrónico, y sabemos que no todo el mundo desea tal vez participar de esta forma en las vistas públicas, pero es una opción que tiene, ya que, nada, cubriendo todas las bases, por decirlo así. O sea, queremos que les llegue el mensaje mediante comentarios, pero que igual lo escuchen ustedes, vean a la persona, le pongan cara. De nuevo, parece que no, pero a veces este componente visual tiene mucho que ver, y que lo vean ustedes, hablar y expresarse sobre cómo le afecta esto a usted y a su familia y a su gente, a su núcleo, a su gente alrededor, pues es importante. Aquí concluyo. Voy a dejar de compartir mi pantalla y paso el piso a Amy, que entiendo que continúa. Gracias, Gabriel. Antes de continuar, Lorena, sé que levantaste la mano. Sí, nada, que quería añadir que la información del procedimiento ante el negociado, la gran mayoría es pública, y hay le llamamos un docket, que se lo podemos compartir, y ahí está pues todas las mociones, las resoluciones del negociado. En su mayoría contiene lenguaje muy técnico, pero
dentro de un futuro muy lejano, probablemente se estarán sometiendo traducciones al español de los testimonios de los expertos Agustín Irizarry y José Alameda, también un lenguaje más sencillo para que pues, personas que no sean abogadas, abogados o ingenieros o economistas pues, puedan entenderlo. Y nada, pues para que estén atentos, voy a compartir en el chat el enlace del docket. Gracias, Lorena. Y Amy, gracias. ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro que sí. Sí, me parece que es bueno resaltar que el informe que hace el colega José Alameda, también profesor aquí en Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, Alameda es un economista muy práctico. Alameda se destaca por tener la capacidad de usar datos públicos disponibles, añadirle la teoría económica y hacer un producto que además de que académicamente bien interesante, es bien útil. Alameda propone unas métricas de penalidades y de bonificación que están atadas al beneficio social, el beneficio que devenga los ciudadanos del buen servicio o el mal servicio de suministro de energía eléctrica. Así que esa no es mi área de peritaje, eso lo hace Alameda, lo hace muy bien, y yo exhorto a los que están participando de este webinar a que examinen los documentos que se sometieron al negociado de energía, en específico ese informe que hace José Alameda, yo lo encuentro fascinante, y le pone un elemento técnico y económico bien importante, que es necesario conversar, porque economía no es finanzas, economía es una ciencia social. La economía busca establecer cuáles son los beneficios y los daños que hacen las actividades económicas a la sociedad. Y eso es lo que trae Alameda en su análisis. Gracias, Agustín. Nosotros desde acá, desde el Puente Earth Justice y Queremos Sol, nosotros desde antes cuando nos enteramos de este contrato y el proceso de privatización, nosotros hemos estado en diferentes iniciativas, ¿verdad? Tratando de detener el contrato de Luma, primero porque entendemos que el sistema público el sistema eléctrico debe ser uno público, ya que la energía es un derecho. Nosotros lo vemos como un derecho y que lo necesitamos, y que sabemos que en caso en que no tengamos ese servicio eléctrico, las vidas, o sea, podemos perder vida, y eso lo hemos visto. Sin embargo, pues tenemos esta situación y tenemos que tratar de atenderla de la mejor manera posible, y por eso es que estamos haciendo este webinar y tratando de que más personas puedan participar en este proceso. El periodo de comentarios está abierto, o sea, en cualquier momento después de este webinar usted puede escribir su comentario y enviarlo, y tan pronto el negociado anuncie las vistas públicas, como ya yo tengo los emails de ustedes que se registraron, nosotros le vamos a enviar la información de cuándo son las vistas públicas, para que usted también, en caso de que lo desee, pueda solicitar un turno. De igual manera, nosotros vamos a estar enviando esta información que se dio hoy a través de correo electrónico a todos ustedes, y una vez que nosotros subamos esta presentación, la vamos a subir a YouTube, pues entonces también le podemos enviar el enlace y que usted pueda revisar lo que hemos estado hablando para poder refrescar la memoria, y de igual manera nosotros estamos en la mejor disposición de poder contestar las preguntas en cualquier momento usted lo desea a través de correo electrónico. Vamos, son las 11:10, así que tenemos suficiente tiempo para hacer una sesión de preguntas y respuestas. Tengo varias preguntas de María Cruz. Si usted quiere, puede hacer las preguntas a través del chat o puede levantar la mano y yo entonces lo apunto para darle un turno acá. La primera pregunta que María Cruz hace es si podría existir un comité o grupo compuesto de ciudadanos con las competencias para evaluar las ejecutorias de Luma y que les rindieron un informe a la Comisión de Energía. Sí, yo me atrevo a contestar esta pregunta. Eso debería existir. El negociado de energía podría establecer ese espacio. Veo que está con nosotros el doctor Cecilio Ortiz García. Cecilio
también era profesor en Mayagüez. Tuvimos muchas conversaciones en el INESI de establecer lo que Cecilio identificaba como un observador. El observador era un organismo que se patrocinaba con fondos públicos, porque esas cosas cuestan, son actividades que requieren que no deben estar siendo simplemente estar en manos de voluntarios. Debería haber una inversión en la fiscalización y el cotejo de los contratos del país. Y eso debe ser parte de los costos de operacionalizar las cosas. Y ese observador lo que hacía en efecto es lo que describe la señora con la pregunta, y es que haya un conjunto de personas que tienen peritaje para evaluar la parte técnica, pero además hay ciudadanos de a pie, que no tienen que tener un peritaje en particular, sino que pueden articular, pueden decir lo que quieren, lo que aspiran, lo que necesitan, porque aquí a menudo nos enfocamos en la cosa técnica y dejamos a un lado la necesidad del ciudadano, y la necesidad del ciudadano es el eje de todo lo demás. O sea, ¿para qué yo quiero poner un panel solar? ¿Para qué yo quiero comprar gas? ¿Para qué yo quiero tener un sistema eléctrico? Bueno, es para producir bienestar. Entonces, si no soy capaz de entender qué es lo que pide la gente, qué es lo que necesita la gente, pues lo demás se convierte en un negocio, ¿verdad? Así que sí, el concepto de observador existe en distintas partes del mundo, y ese observador podría estar bajo el negocio de energía, y podría tener un componente social, un componente técnico que examine lo que entrega Luma y que le diga continuamente al negociado, ¿verdad? Cuáles son las necesidades de los ciudadanos. Claro, la intervención directa, como describe Gabriel y los demás colegas, Lorena, Amy, de los ciudadanos es esencial y tiene que ocurrir. Ay, estaba en mute. Y añadiendo a eso, muchas veces se piensa que solamente las personas que son expertas en energía pueden hablar de estos temas, y realmente no. Nosotros somos ciudadanos que necesitamos la electricidad y que pasamos por estas situaciones, y qué mejor manera de uno expresarse hablando desde las experiencias que uno tiene. Y van a haber asuntos que vamos a necesitar expertos, pero en este momento necesitamos que los ciudadanos se empoderen de esta información que estamos brindando, y que puedan participar. Y la idea es que no solamente se quede dentro de este webinar, sino que también, por eso es que lo vamos a publicar, para que también otras personas se puedan beneficiar de esta información. La segunda pregunta que hace María es cómo se refleja, si algo, el cambio en voltaje en el consumo de energía y por lo tanto en la factura. Los cambios en voltaje normalmente afectan el desempeño de los equipos. Si el voltaje es muy alto o es muy bajo, los equipos no funcionan bien. Si tú tienes un sistema solar fotovoltaico que está conectado a la red eléctrica y el voltaje de la red eléctrica es muy alto, el sistema fotovoltaico tiene un sistema de protección que se desconecta. Entonces ahora tu sistema no funciona, no está produciendo energía. Lo mismo pasa si es muy bajo. El exceso en los voltajes deteriora la aislación de los conductores. Entonces, eso puede provocar incendios, puede provocar daños permanentes en equipos. En el sistema eléctrico, cuando se opera el sistema eléctrico dentro del rango aceptable, como les decía antes, si tú usas como medida los 120 voltios, tú puedes estar por encima 5% y por debajo 5%. Puedes subir 6 voltios o puedes bajar 6 voltios. Vamos a usar 5 para decir que está dentro del rango correcto. Pues de entre 115 y 125 sería lo aceptable. Si el operador de red opera la red eléctrica dentro del rango, pero en el lado bajo del voltaje, un poquito más bajo del nominal, y se ocupa de mantenerlo dentro del rango de voltaje, las pérdidas del sistema eléctrico disminuyen. No disminuyen dramáticamente, no es una cosa que produce millones de dólares en ahorros en cada circuito, pero sí puede producir cientos de miles de dólares en ahorro que se pueden pasar al consumidor, porque para producir esa energía que se pierde en las líneas hay que quemar combustible. Entonces, sí tú puedes ver afectada tu factura
de electricidad si tú tienes una red eléctrica que está operando siempre por encima del voltaje nominal. Entonces, porque las pérdidas aumentan un poco, y esas pérdidas las tenemos que pagar todos nosotros. Así que de la forma en que se afecta la factura es el mantener un voltaje alto en forma excesiva, sin control por parte del operador de red, nos aumenta el consumo de combustible porque hay que suplir esas pérdidas y nos las cobran a todos nosotros. Gracias, Agustín. La última pregunta que tenemos de María, y hasta el momento la última que tenemos en este momento, es si hay alguna razón por la que Luma tiene el servicio al cliente bajo su control. En un mundo ideal que debería tener bajo su control y responsabilidad una compañía encargada de la transmisión y distribución de la energía eléctrica. No hay ninguna necesidad de que el operador de red tenga el servicio al cliente. Lo que pasa es que aquí recuerden que el gobierno de Puerto Rico lo que quería era vender a la Autoridad de Energía Eléctrica, venderla completa, vender la generación, la transmisión, las cuentas, venderlo completo. Solamente cuando FEMA le dice, ojo, si la vendes y ven un huracán no te doy un peso, pues entonces que reculea y dice, no, un concesionario. Entonces lo hicieron tan atropellados, tan sin planificación, que básicamente dijeron, mira, todo lo que no es generación le pasa a Luma. Eso ha causado enormes problemas, no solo los problemas de servicio al cliente. Las plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, si tienen que comprar tuercas, si tienen que comprar escobas, tienen que mandarle la solicitud de compra a la oficina central que ahora la opera Luma para que salga la compra de la tuerca. Porque en la Autoridad Eléctrica había un directorado que era el directorado administrativo, donde estaban consolidadas todas las funciones administrativas. No importa que si tú vas a comprar papel, lápices, tenías que pasar por el sistema de compra centralizado. Pues ese sistema de compra centralizado, pues se le pasó a Luma. Entonces las plantas eléctricas no pueden comprar herramientas. Por ejemplo, tienes que pedirle a Luma que lo pongan en agenda para que le compren las herramientas. Y hubo, si ustedes se acuerdan del incidente aquel de los sargazos, que el sargazo tapaba los filtros, entonces las plantas eléctricas se quedaban sin poder generar electricidad. Pues miren, resultó ser que el filtro, el ingeniero de planta lo había pedido hacía muchos meses y simplemente no se procesaba la compra. Así que es ese proceso atropellado, ¿verdad?, es el que provoca el contrato que tenemos. Gracias, Agustín. Tenemos a Luis, luego a Jorge y luego otra pregunta de María. Sí, muy buenos días. Los felicito por esta actividad que ustedes están organizando, el puente. Yo participo en varias ocasiones con ustedes, ¿no? La pregunta va dirigida a Lorena y a Gabriel Meléndez, ¿no?, sobre la participación ciudadana, el proceso de vistas públicas y el proceso democrático de participación ciudadana, ¿no? Es bien importante estos dos aspectos, ¿no?, que la ciudadanía conozca, porque al enfrentarse a una vista pública con la agencia que va a tomar la intervención de esa vista, pues ¿a quién va a favorecer, no? Hay un contrato ya establecido para esta compañía, entonces la ciudadanía se va a enfrentar a una serie de personas que ellos pueden manipular, ¿no? La compañía puede manipular y traer expertos de Harvard o de Massachusetts o de las compañías mismas, ¿no? Y entonces la ciudadanía se va a confrontar a esos elementos, ¿no? Tiene uno que llevar expertos como ciudadano, ¿no?, para confrontar a esas personas, ¿no? Y si van a tomar en consideración los planteamientos que hace la ciudadanía, ¿no? Porque es directamente la que los que estamos afectados, ¿no? Eso en cuanto al proceso de vista pública, ¿no? En cuanto a Agustín Irizarry, recientemente yo estuve en México y está ocurriendo lo mismo a nivel internacional de estas compañías buitres que se quieren poderar
de toda esta producción de energía eléctrica, ¿no? En México, favorablemente, el gobierno está a favor de apoyar todas las compañías. Digo, favorablemente no se había dado un contrato como el gobierno ya se lo otorgó aquí a Luma, ¿no? Y están revirtiendo de que pase nuevamente esta compañía, la Comisión Federal de Electricidad, en manos del gobierno, ¿no? Detuvo el contrato y está revisando todo eso. Aquí no, aquí ya tienen Junta de Control Fiscal y el mismo gobierno ya ha aprobado para que el contrato de Luma sea intocable, ¿no? Irizarry, ¿nos podrías aclarar ese aspecto, ¿no? Si hay alguna posibilidad de que el gobierno tome cartas en el asunto, ¿no? Para revertir ese contrato, ¿no? Y ponerle todas las condiciones que debe tener, ¿no? Que debe cumplir esa compañía, ¿no? Esto, muchas gracias. Sí, gracias, Luis. ¿Puedo contestar la primera pregunta? Y la segunda entonces la puede contestar Agustín, y Lorena, si también quiere contestarla. En cuanto a si los ciudadanos necesitan algún perito o experto en el tema para poder participar o para que tenga a lo mejor una validez, entre comillas, ante el negociado de energía, realmente no. Nosotros, junto con Earth Justice y otras organizaciones, nosotros estuvimos llevando a cabo como un proceso similar, en aquel momento era presencial, en cuanto al plan integrado de recursos que también se estaba evaluando en el negociado de energía. Y no solamente desde el puente, o sea, muchísimas organizaciones participaron de ese proceso y participaron muchas personas en su carácter personal y hablaban desde su experiencia. Y con quien nosotros nos estábamos enfrentando era con la Autoridad de Energía Eléctrica y Siemens Industry, quien le decía que este gigante alemán, si no me equivoco son alemanes, de energía, que ellos, como sabemos, ellos tienen muchos productos, no solamente hacen el servicio como de análisis eléctrico. Y una de las cosas que ellos proponían eran 3 plantas de gas natural para Puerto Rico: San Juan, Yabucoa y Mayagüez. Y gracias a la participación ciudadana de personas que no eran peritos ni expertos, de esas 3 plantas de gas natural que se estaban proponiendo, solamente quedó una. O sea, se eliminó Mayagüez y Yabucoa, y ahora en otros procesos estamos tratando de batallar la que queda en San Juan, que hay otra también en Costa Sur, pero por lo menos en San Juan la estamos tratando de batallar en esa lucha fuera del negociado de energía. Así que la participación ciudadana es fundamental y no necesitamos tener estudios. Yo no tengo estudios de energía, yo estudié geografía y política ambiental para participar en estos procesos, y es lo que nosotros queremos, facilitar la conversación. Y por eso es que nos ponemos también en la disposición de que en cualquier momento que usted esté escribiendo ese comentario, que quiera participar, y usted tenga alguna duda y usted se quiera asegurar que el comentario suyo esté acorde a la información y esté correcto, pues usted nos puede escribir en cualquier momento, nos puede enviar esa ponencia, nosotros le podemos sugerirle algún lenguaje y lo podemos acompañar en este proceso. Yo espero haberle contestado la pregunta. Le paso entonces el micrófono a Agustín. Sí, gracias por la pregunta. Lo que usted señala es muy cierto y es un asunto de acción política, es un asunto de visión, de quién es el sol que cae sobre mi techo. Si yo tengo el derecho no a mojar los pies en la playa, si yo tengo que pagar un impuesto por tener sexo. Hay unas cosas vitales, fundamentales, que son esencialmente la libertad de los individuos. La energía como un derecho, no como una mercancía. El que yo pueda respirar aire limpio, que tenga acceso a agua potable. Son cosas que en el sistema actual, que nos venden como el mejor, que es el sistema ultracapitalista, el capitalismo salvaje, todo se ve como una mercancía. Entonces, cuando le venden a uno esa idea y uno la compra, cuando uno decide que sí, que todo es una mercancía, que todo se vende y todo hay que pagarlo para tener acceso a eso, como la salud, por ejemplo, que no debería venderse el acceso a la salud. El acceso a la salud debería ser un proyecto colectivo donde todos tenemos acceso a cuidados de salud.
Nuestros hermanos mexicanos ya sufrieron eso. La empresa mexicana Luz y Fuerza, a mí me encantan esos nombres muy, muy claros de lo que es una empresa eléctrica. Sufrió Luz y Fuerza lo amaneció con tanquetas en una ocasión y sacaron a los empleados. Y ya México sufrió eso y por eso hay un cambio político. Y ahora existe un gobierno en México que dice no, el acceso a la energía tiene que ser un derecho. Nosotros estamos pasando por un proceso similar. En Puerto Rico hay un gobierno que es cómplice, porque es el que firma el contrato, el que defiende el contrato, el que participa en la visión que tiene la Junta de Control Fiscal, de que aquí todo se tiene que convertir en una mercancía. Y que todo el mundo, el que tenga dinero para pagar las cosas, pues tendrá acceso, y el que no tenga dinero para pagar las cosas, bueno, pues no tendrá acceso. Y nosotros no compartimos esa visión. Mi visión de lo que es el sistema eléctrico para Puerto Rico es un sistema eléctrico distribuido, basado en energía solar, sostenible, resiliente, donde los que tenemos más apoyamos a los que tienen menos para que todos tengamos acceso a ese sistema. Es un proyecto colectivo. Eso es lo que plantea Queremos Sol y es lo que plantean los colegas que trabajan con nosotros de distintas fuentes, ¿no? Nuestros aliados de Air Justice, del Puente, etc. Así que es en esencia una decisión política. ¿Qué tipo de mundo queremos tener? ¿Qué tipo de estructura social podemos tener? Podemos tener cualquier estructura social que querramos tener. ¿Cuál es la más justa? ¿Cuál es la que da el mayor acceso a que los ciudadanos tengan una vida digna, que puedan aspirar a la felicidad? Bueno, esas son preguntas que nos tenemos que hacer y tenemos que contestar individualmente, que tenemos que actuar en forma colectiva para obtener el mundo que queremos. México ya pasó por eso y están regresando de ese movimiento al mercado absoluto, a una condición. Sí. Están luchando por obtenerlo. Y nosotros en Puerto Rico tenemos que imitar ese comportamiento, en mi opinión. Gracias, Agustín, y gracias, Luis, por la pregunta. Quiero hacer un time check, son las 11:30, sé que habíamos hablado de que íbamos a tener la conversación hasta las 11:30. Tenemos 3 preguntas adicionales, si podemos hacerlas cortitas. Tengo una de Jorge, una de María Porch en el chat y otra de Cecilio. Jorge, si puedes hacer la pregunta ahora. Jorge, soy yo. Hello. Sí. Sí. Está bien. No, era para ahondar un poquito en lo que había dicho el profesor Agustín Irizarry con respecto a por qué se divide transmisión, distribución con respecto a generación. Y es que cuando se concibe la Autoridad de Energía Eléctrica ante fuentes fluviales, se concibió como una corporación de integración vertical, donde la generación y distribución estaban unidas por el concepto del monopolio natural, ¿verdad? Puerto Rico es una isla pequeña, un mercado pequeño, y se tenía que generar un monopolio natural para beneficio de los que viven en esta isla. Y eso se consiguió así por gente bien inteligente, o sea, no era gente de los que hay ahora. Ahí estaba Luchetti, estaba Tocqueville, estaba el profesor Javier Sepperloff, era gente muy inteligente que vino y planificó todo el sistema eléctrico del país. Y por eso es que se genera la Autoridad de Energía Eléctrica, una corporación pública, monopolio natural, de integración vertical, donde desde la dirección hasta la generación y hasta el obrero de oficina estaba todo integrado en un conjunto de una empresa corporativa pública. Y es por las condiciones del mercado de Puerto Rico. Eso era todo lo que iba a decir. Gracias, Jorge. Voy a dar paso rápidamente a María y luego a Cecilio. Esto fue como contestando un poco a Agustín lo que estabas comentando hace un momento. Ella pone, pero en servicio al cliente se reciben querellas y se puede manipular la cantidad y por lo tanto métricas que son importantes para medir ejecución. Sí, eso es correcto, por eso es que insistimos que tiene que haber un monitoreo de lo que reporta Luma.
sería ideal que las personas que ponen las querellas la sometan con una copia a un monitor independiente, de suerte que Luma no pueda traquetear con las querellas. Ahora mismo lo que recibe el negocio de energía es lo que le dice Luma, nada más. Y es correcto lo que señala el colega que hizo el mensaje anterior. El concepto de un monopolio integrado es un concepto que no solo aplicó Puerto Rico, se hizo así en todo Estados Unidos. Así, todas las estructuras de producción de electricidad del siglo XX obedecían a esa organización, y está bien atada a eficiencias de hacerlo en forma integrada por la tecnología que se tenía en aquel momento. Que era la necesidad de tener generación fósil o hidráulica o nuclear centralizada con redes eléctricas para llegar a las cargas. Hoy en día tenemos otras opciones tecnológicas y pudiéramos tener otros arreglos estructurales también. Gracias, Agustín. Entonces, la última pregunta que tenemos de Cecilio, y con Cecilio cerramos. Para los representantes de Earth Justice, el Puente, Cambio y otras organizaciones sin fines de lucro, ¿cómo describirían ustedes el impacto de sus organizaciones en el percibido aumento de instalación de sistemas de energía renovable rooftop o de sistemas colectivos o community solar? Esos se han estado anunciando como en aumento. ¿Esto es correcto? De ser ciertos estos aumentos, ¿hay alguna conversación sobre cómo interconectar estos esfuerzos para lograr una planificación energética y la creación de una fuerza política entre estas iniciativas? Yo puedo dar una contestación. Si hay alguien más del grupo que quiera contestar, pues es bienvenido. Nosotros, desde las organizaciones de Queremos Sol, estamos promoviendo la instalación de paneles solares en techo y con sistemas de baterías a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿no? Manteniendo el sistema público, que sé que Cecilio sabe bastante de la propuesta. Y lo que estamos viendo es que hay compañías privadas que están instalando estas placas solares, ¿verdad? Que el que pueda hacerlo, pues lo puede hacer. Cuando una persona obtiene sus placas solares a través de una empresa privada, ellos tienen varias maneras de hacerlo. Están alquilando las placas solares o lo están comprando, y pueden comprar el sistema completo para ellos. Si el gobierno, que se nos está haciendo esa parte bien difícil, decide aceptar la propuesta de Queremos Sol a través, ¿verdad? Hacer la instalación a través de la Autoridad de Energía Eléctrica, esos paneles solares serían, la Autoridad de Energía Eléctrica sería el dueño de esas placas solares, ¿no? Como el contador, etcétera. Y serían unos sistemas de energía solar más pequeños, o sea que no sería completar el techo de todas las propiedades con placas solares. Y dentro de la propuesta, si no me equivoco, creo que son 2.7, y Agustín, refrescame la memoria, creo que son 2.7 el kilovatio en placas solares. Así que un sistema un poco más pequeño. No te sabría decir, Cecilio, si la propuesta de Queremos Sol ha tenido ese impacto, porque realmente las compañías privadas han estado aprovechando cada apagón que hay para anunciar los servicios que ellos ofrecen. Y pues realmente es bastante diferente a lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Que es un sistema completo, el cambio, la transformación energética completa del país. Así que no te sabría decir, no sé qué piensa Agustín, Lorena, sobre este asunto. Y pues también contestando la segunda pregunta de que si hay alguna conversación sobre cómo interconectar estos esfuerzos, si esas conversaciones se están dando, pero siempre hay yo pensaría que debate sobre qué hacer, porque siempre, aunque estamos hablando de energía renovable, siempre hay un grupo que avala la privatización y vemos otros que avalamos el sistema público. Así que siempre hay como un choque entre cómo trabajar con el sistema. No sé si Agustín o Lorena quisieran abundar un poco más. Cecilio, estamos organizando hacer una encuesta, un censo con los instaladores en Puerto Rico de distintos tamaños, desde los más grandes hasta los más pequeños, para levantar los datos de cuántas instalaciones mensuales se están haciendo en Puerto Rico de sistemas solares en techos. Usando como dato conversaciones con algunos de los instaladores de los más grandes. Estimamos que en Puerto Rico se están haciendo mensualmente entre 7 y 8 mil instalaciones mensuales. Entonces,
de esas Luma B1200, que son la gente que le solicita conexión a la red para hacer medición neta. El gobierno de Puerto Rico tiene cero idea de cuál es el tsunami que está ocurriendo en Puerto Rico de transformación, del cambio de gente moviéndose a sistemas solares fotovoltaicos. No hay forma de hacer un plan integrado de recursos, no hay forma de hacer una reestructuración de deuda sin saber cuánto va a ser la demanda de electricidad. Es imposible vaticinar cualquier cosa si tú no sabes cuánto vas a vender. No puedes entrar en un contrato con nadie para generar nada, ni siquiera para administrar, si tú no sabes cuánto vas a vender. Y no hay ninguna información, porque el gobierno sigue completamente ciego a la realidad, y es una realidad, irónicamente, de mercado. O sea, la gente está comprando sistemas solares fotovoltaicos, está instalando en su techo, no le está preguntando nada a nadie, no le está pidiendo permiso a nadie, como debe ser, porque el sol que cae en mi techo es mío, ¿eh? Y no vamos a renunciar a esa energía nuestra, al uso de la naturaleza. Así que está ocurriendo gracias a la acción concertada de muchos grupos, y está ocurriendo gracias a que en Puerto Rico los puertorriqueños han decidido que van a instalar los sistemas y se acabó. Y el que quiera preguntar, que venga aquí y se trepa al techo a ver qué pasa. Hay unas herramientas de labranza que son útiles para los entrometidos que se quieren trepar en el techo de la casa, tú sabes. Que por lo menos acá en Mayagüez todos tenemos uno en el baúl del cajón. Yo quiero añadir que por parte de Earth Justice, nosotros, pues nuestros clientes, compañeros, la propuesta que impulsan es la de Queremos Sol, pues que es una propuesta que busca ser adoptada a través de una implementación gubernamental, pero de igual manera nos reunimos y conversamos con grupos como Casa Pueblo u otras organizaciones comunitarias que sí han implementado estos sistemas de energía solar sin ayuda del gobierno. Entonces, pues también pues, hemos tenido esas colaboraciones. Bueno, ya nos pasamos del tiempo 10 minutos. Voy a decir rápidamente lo que Pablo Otero escribió aquí. Y María, yo creo que te vamos a poder contestar a través del correo electrónico. Yo lo tengo, así que te podemos contestar allá. O si Agustín o Lorena le pudieran contestar a través del chat. Ok, dice Pablo Otero, dice, recientemente tuve 2 eventos con Luma que generaron 7 querellas para que al fin solucionaran el problema. El primero fue un problema de fluctuación de voltaje en mi casa de Luquillo, y que al día siguiente de poner la primera querella, al darle seguimiento a través de la página de Luma, aparecía como que habían completado el trabajo cuando era falso. 3 querellas adicionales tuvieron el mismo resultado. Finalmente fueron y corrigieron el asunto. Lo mismo fue en San Juan, donde nuestra casa está en un bolsillo que se va la luz con frecuencia, que al llamar ponen el sistema como que el trabajo fue completado sin estarlo. Esto me imagino lo hacen para alterar las métricas de servicio. No sé si Agustín tiene algún comentario. No hice ninguna pregunta, pero ese fue el Sí, hemos escuchado quejas como esa en el pasado, donde aparecen asuntos resueltos que realmente no están resueltos. Igual que en la estadística de cuán rápido atiendo al cliente, la estadística es cuán rápido cojo el teléfono, no cuán rápido realmente atiendo la queja que me está presentando el cliente, cuán la transfiero, quién la gestiona, tampoco hay ninguna información de si el cliente quedó satisfecho con el resultado de la gestión, el resultado del trámite. Esos son el tipo de cosas que hace falta que el negociado entre con fuerza y que tengamos unas estructuras que nos permitan darle seguimiento a las querellas. Gracias, Agustín. Lorena ya le contestó aquí a María, así que nada, voy cerrando. Les quiero agradecer infinitamente por su tiempo en este momento. Nosotros vamos a estar enviándole toda esta información a través del correo electrónico entre hoy o mañana. Así que espero que hayan podido entender toda esta información, que es muchas veces bien técnica, y tratamos de resumirla de la mejor manera posible para que ustedes la pudieran obtener, ¿verdad? Y no tener que estar 8 horas hablando del tema.
Así que nada, les doy muchas gracias y gracias a los panelistas por proveernos esta información y trabajar estos documentos. Así que nos estaremos viendo y que tengan muy buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.